Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hecho en Churu en esta segunda temporada. Muchas gracias por estar con nosotros. En esta ocasión vamos a platicar sobre Nudo Mixteco, la ópera prima de Ángeles Cruz. Nos acompaña para hablar de ella Lucía Carreras, quien tiene también una amplia trayectoria como directora y en esta ocasión debuta como productora. Bienvenida, Lucía. Gracias por tenerme aquí, por invitarnos y por tener la película en este espacio. Muchísimas gracias a ti. Si nos puedes contar un poco sobre cómo surge el proyecto de Nudo Mixteco y también entiendo que se hermana un poquito también con el nacimiento de Madre Cine. Sí, justo. Nudo Mixteco era un proyecto que Ángeles traía ya en guión como para dar el siguiente paso cuando hicimos Tamara y la Catarina, que es una película que yo dirigí en la que ella actúa, ella es la protagonista. Entonces, pues se dio el que me pidiera que leyera el guión. A mí me gustó mucho. Y de ahí surgió, junto con Lolo Bando, que es nuestra socia, que hiciéramos Madre Cine, que creáramos Madre Cine, como una casa productora como muy centrada en producir nuestros proyectos y además con un, digamos, un perfil de darle voz a voces que normalmente no tienen voz, llámese mujeres, indígenas, comunidad LGBTQ+, etc. Y de ahí surge Nudo Mixteco como el primer proyecto de Madre Cine, que es un proyecto que logramos consolidar para filmar en 2019. Y lo terminamos en 2019, pero pues nos cayó esta cosa que todos conocemos muy bien, que es la pandemia, y tuvimos que detener el proceso del proyecto. Y finalmente en 2021 logramos hacer el circuito de festivales de la película y estrenamos en cines en México en 2022 y ha estrenado en cines en Francia, en Benelux, en distintos lados. Ha tenido como un circuito bastante interesante la película y ahorita pues ya llega a la casa de todos los mexicanos a través de este espacio. Estudios Churubusco. También fue tu debut como productora. Cuéntanos así brevemente, vamos a platicar más adelante sobre eso, pero ¿cómo te sentiste en este lugar? Que también entiendo fue esta parte también de inferir un poco más en la toma de decisiones del rumbo de las películas. Es mi debut como productora oficialmente. Eso no quiere decir que no haya estado como en la producción de mis otras películas de una u otra manera y de maneras a veces como muy presente. Pero oficialmente este es mi debut como productora. La intención que yo tenía en particular al producir una película es tratar a la directora como a mí me gusta que me traten, como directora, y ponerle a la directora todos los elementos enfrente que yo considero que el productor o la productora tiene que ponerle a un director, y el respeto y el acompañamiento. Entonces eso fue como el objetivo. No me gusta, te soy muy franca, así como de si me dijeras qué quieres hacer, yo la verdad es que soy muy feliz escribiendo y dirigiendo. Y creo que la producción, lo que disfruto mucho es la parte de bajar el dinero, ¿no?, del financiamiento, y la parte de las negociaciones cuando la película ya está lista. Pero no me gusta la producción en set. La producción de campo no me gusta. Ahorita, entonces, si quieres, profundicemos más sobre eso. Vamos a conocer un poco más sobre Nudo Mixteco. Vamos a ver primero el tráiler y ahorita regresamos a platicar más sobre ella. Muchas gracias. Hola, Señor de la Santa Cruz, nuestro enemigo, líbranos, Señor, nuestro nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es María. Tenashani hamaro vitatari. Qué gusto de verte. Yo pensé que te habías olvidado de nosotros. No, está cabrón para olvidarte. Por su pendeja de mataste a tu madre, fuera de aquí. Perdóneme, pero ya está usted vieja para hacerse pendeja. Tú nomás tres problemas. Tena Sandoyo Tiutata, Esteban Juárez, Iñasi de Anani Chabela García. Te voy a llevar conmigo. Usted nada más se hace tonta. Me voy mañana.
Regresamos a Hecho en Churu. En esta ocasión vamos a platicar sobre Nudo Mixteco, la ópera prima de Ángeles Cruz. Me acompaña su productora Lucía Carreras. Muchas gracias por estar con nosotros. La carrera de Ángeles Cruz es muy reconocida porque pues, ella en sí como actriz es una persona muy, muy importante en el cine mexicano. La reconocemos muchísimo por su trabajo. También ella tiene 3 cortometrajes previos. El primero de ellos, La tiricia, cómo curar la tristeza, La carta y Arcángel, que son 3 producciones que de alguna manera también conversan con Nudo Mixteco. Trabajo contigo en Tamara y la Catarina, entonces si me puedes contar un poquito cómo fue esa relación entre ustedes y de ahí cómo surge la idea de Nudo Mixteco en conjunto. Yo a Ángeles la conocí justo haciendo el casting de Tamara. O sea, la primera vez que yo vi a Ángeles Cruz fue en el casting metida en Tamara. Entonces creo que conocí primero a Tamara que a Ángeles. Y luego pues hicimos la película. Fue un viaje como muy largo en términos del tiempo que yo le dedico a una película. Trabajamos mucho antes de la película por el tipo de personaje. Y entonces eso nos fue obligando a estar muy cercanas, junto con ella y con Angelina Peláez, que hace Doña Mecha en la película. Y entonces se generó una complicidad de vida con ambas y con Ángeles, pues por cercanía de edad, obviamente más. Y cuando yo creo que estábamos filmando Tamara, empezamos a platicar de Nudo Mixteco. Algo que yo creo que dentro de la película se ve es que, parte como de esto de lo del Nudo Mixteco, es que se ve en primer plano alguna historia, en segundo plano otra, se van entretejiendo, no solamente como miembros de la comunidad, sino incluso en los planos. En cada plano también están ellos ahí conviviendo de esa manera. ¿Cómo fue esta decisión creativa también entre ustedes para narrarlo así, esta película? Pues creo que una de las cosas que en guión yo me acuerdo de haber trabajado con ella, me acuerdo que íbamos en un autobús, no sé a dónde, con cosas de Tamara, y me acuerdo que hablamos de eso, del tema de cómo aparecer a las otras historias, o sea, que sí se notara el cruce, pero que sí fuera obvio, y cómo no permitir que se olvidaran los personajes o tener como un antecedente del personaje. Y, por ejemplo, pasa mucho con Toña, con el personaje de Miriam Bravo, que es la última historia, pero la empiezas a ver muy rápido en las otras historias, la ves muy pronto. Y la decisión como de planos en donde ella es el foco me parece como interesante en términos de presentas un personaje que el público se queda como de, ¿no? Porque, y luego tiene como una respuesta al público. Entonces creo que es muy interesante la visión. Y para Ángeles era muy importante que la fiesta patronal, el velorio, ¿no? No el velorio, esto que llevan cargando al ataúd, al difunto, sí. Que fueran personajes en la película, que estuvieran ahí muy presentes y que tuvieran como algo igual que la asamblea, ¿no? Eran como 3 elementos que tienen que ver con cómo Ángeles ve a su comunidad, lo importante en el contexto de la comunidad y cómo quería que estos 3 elementos jugaran como personajes dentro de las historias, que creo que es muy interesante. Justo porque son varios personajes, son 3 historias, ¿cómo fue también el proceso de incluir también algunos de estos actores que ya habían trabajado previamente con Ángeles, también el acercarlos a estas historias, el ir a grabar, que entiendo también fue en la comunidad de Ángeles, sí. Entonces, ¿cómo fue también esto? Pues la decisión de los actores fue totalmente de ella. Noé, Sonia, ¿no? Hernández, Sonia Cobo y Miriam Bravo, pues han estado con ella en todo, ¿no? O sea, enfrente de cámaras y atrás de cámaras. Y los nuevos, digamos, en este combo fueron Aida López, Elin Yáñez y Jorge Doal, ¿no? Como actores profesionales, formados como actores. Y La Ángeles, pues, trató de involucrarlos, de llevarlos al pueblo, de hacer lo que los otros ya habían hecho en sus cortos, hacerlo con estos actores, ¿no? Y la gente de la comunidad de Ángeles, pues, es muy impresionante porque es gente que ya sabe lo que es hacer cine, porque han hecho 3 cortos ahí y ahora una película. Bueno, Arcángel no lo hicieron ahí, pero ahora la película, entonces gente que ya se la sabe. O sea, y Ángeles ya tiene como adiestrada a toda su comunidad para hacer cine y es riquísimo trabajar en un espacio así, es como trabajar en un gran foro al aire libre en donde puedes hacer lo que quieras.
También me contabas un poco de que se realiza la película, luego también llega pandemia. ¿Cómo fue ese proceso para ustedes, el esperar o buscar esa ruta para que la película pudiera llegar a festivales y al público? Pues fue complicado. Teníamos agente de ventas desde antes de la pandemia y teníamos apuestas. Ángeles, habíamos hablado, y Ángeles no quería debutar la película en línea. O sea, sí quería que la premier de la película fuera en sala y con público. Es su ópera prima, cosa que yo respeto totalmente. Entonces la decisión, tanto de nosotros como casa productora, como con los agentes de ventas, fue hasta que no suceda eso, ¿no? Y los agentes estuvieron de acuerdo. Y en el camino, pues Ángeles tuvo un par de situaciones como bastante complicadas en la pandemia. Y entonces paramos 2020, todo el tema de la película, y la película se queda parada hasta 2021. Obviamente Morelia nos contactó, Cabos nos contactó, Guadalajara nos contactó, pero había una decisión tomada en todos los sentidos, ¿no? Y en 2021 los agentes me avisaron que la película la habían seleccionado oficialmente en Miami, el Festival de Miami. Teníamos la intención de otros festivales, pero bueno, pues tiene que salir la película. También sucedió que muchas películas, supongo que te lo habrán dicho aquí otros, pero muchas películas quedaron atoradas gracias a la pandemia. Entonces 2021 fue un año de agarra festival porque si no, no agarras, ¿no? Y entonces la película se debutó en Miami y Ángeles pudo ir. Fue ella con Miriam, la actriz. No fuimos nadie más porque todavía estamos fue en marzo de 2021, o sea, todavía estábamos en... No había vacunas todavía, estaban empezando. Sí, sí, sí. Y como Ángeles y Miriam habían tenido COVID, tenían muy altas sus defensas, y entonces se decidió que ellas fueran y pues los demás los vimos desde lejos. El recorrido después en festivales y premiaciones estuvo en Miami, también estuvo en San Sebastián. En San Sebastián. ¿En San Sebastián, no? Estuve en construcción en San Sebastián. Ah, ya. Sí. Y también estuvo nominada al Ariel. Entonces... Estuvo nominada al Ariel, a muchos Arieles estuvimos nominadas. Tuvimos 8 nominaciones al Ariel, entre ellos Mejor Dirección para Ángeles y Mejor Película, ¿no? Tristemente no ganamos más que uno, que fue Mejor Ópera Prima. Pero bueno, siempre las nominaciones son maravillosas porque pues es tu propio gremio el que te selecciona. Y la verdad es que era la cereza del pastel, los Arieles. O sea, la película estuvo nominada... ganó premios, bueno, para aventar para arriba. La cuenta bancaria de Ángeles iba engordando, ¿no? Y ahorita está propuesta como la película mexicana en la Academia Brasileña de Cine. Es como la última. Wow. Que ayer me escribieron de que necesitaban algo. Entonces, bueno, pues ahí va. La película tiene... Qué bueno, ¿no? Y es que la verdad trayectoria. creo que es una película muy, muy buena. También da mucho gusto ver esa colaboración entre ustedes. Ojalá continúe y sí, ya las estaremos viendo. Te invito a que me acompañes en el siguiente bloque, Lucía, porque queremos conocer también un poquito sobre cómo te relacionas con el cine, con una pequeña actividad que tenemos. Ok. Así que aquí seguiremos en Hecho en Churu. Estamos de regreso aquí en Hecho en Churu. Hablamos sobre Nudo Mixteco con su productora Lucía Carreras. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora queremos conocer, además del proceso de Nudo Mixteco, también sobre un poco de cómo te relacionas con el cine. Entonces tenemos una actividad que nosotros le llamamos la Lotería del Cine. Esto es tomar 3 cartitas, pueden ser al azar o las primeritas de arriba, como tú desees, totalmente a la suerte. 1, 2 y 3. Ok. No las veo. No, creo que se nos fueron Ay, dos. me traje como 2 millones. A ver, toma. Buenísimo. Eso. Esas 3 todavía no me las veas. Ok. Se quedan boca abajo. Y lo que vamos a hacer es que cada elemento que vaya saliendo de las cartitas, me vas a contar un poco sobre cómo se relaciona para ti con el cine, o a qué te remite, o quizá alguna anécdota, Okay. ¿qué te recuerda? ¿Sale? Si me puedes mostrar tu primera cartita, está volteadita. Ahí está. Buenísimo. Es el público. El público. ¿A qué te remite el público? Ok, ¿Qué piensas cuando te dicen el público? Cuando pienso en el público, tengo 2 cosas bien claras. 1, no hay que tratarlos como tontos. Y la otra cosa que tengo muy clara es, con el público se cierran los círculos de las películas. Creo que como cineasta, en el momento en que me puedo sentar
a dialogar con el público a nivel personal, ¿no? Porque la película es un diálogo con el público. Y veo lo que pasa con la gente, con tu creación, ¿no? Con eso que de repente un día te salió del corazón, de la tripa, del dolor, de las preocupaciones, y ver cómo conecta con tanta gente, ¿no? Me parece súper mágico. Y sí soy de la idea de que tenemos que obligarnos a no tratar al público como tonto. El cine palomitero para mí es un cine que trata al público como tonto. Y yo me niego a hacer ese tipo de cine como escritora, como directora y como productora. La verdad es que también tengo que decir que justo como público, para mí Tamara y la Catarina es de mis favoritas. Y también Nudo Mixteco fue un gusto ver esa película porque fue como la culminación entre ambas en un trabajo bellísimo. Entonces, muchísimas gracias también por eso. Como público lo digo. Entonces, si quieres, pasamos ahora hacia la segunda cartita. Ok. Si quieres, también la puedes ver para que más o menos vayas haciéndote una idea. ¿Qué es esto? La regada. La regada. La regada significa esto que pasa en ocasiones quizá dentro del set, que puede ser algún tipo de error, que se queda como anécdota graciosa quizá para las personas que participaron en ella. Ok, sí, porque es una regadera y pensé en mis plantas, ¿no? Sí. En las plantas del set, no regan luego las plantas. Regadas. Pues, a ver, me acuerdo de dos, me acuerdo como directora. Desgraciadamente no son de Nudo, porque Nudo no tengo como nada que sienta que la haya regado. Pero como directora, en la última película que filmé el año pasado, que se llama Póstumo, que estoy en postproducción, la primera toma del primer día de llamado sonó un celular, el mío. Sí, fue terrible, fue muy penoso. Tener que corte. Y todo el mundo, ¿quién tiene un celular prendido? Y yo así de... No, sonó mi celular, fue muy penoso. Y tú así de lo bien. Sí, así como de... Ulises Pérez Mancilla, que estuvo de script conmigo ahí, que es el director de Los Días Francos, Sí. se dio cuenta y me volteé a ver y yo, tú. Sí, fue muy penoso. Y otra regada, perdón, que me acuerdo en Tamara y la Catarina, la niña tenía que llorar, la bebé tenía que llorar, ¿no? Para los que han visto la película, tenía que llorar dentro de la caja de donde Ángeles Cruz la saca. Y que la pone el personaje y la saca, ¿no? Y bueno, pues Ángeles es muy buena con los bebés y la niña era muy linda y la niña no lloraba. Y no lloraba y no lloraba. Y entonces el Chango de Neque, que es un operador de Steadicam que estaba en la peli, fue y me dijo, ¿por qué no le cierras la tapa de la caja? Y a mí se me hizo, claro, ¿no? Sí. Y bueno, tremenda tragedia de la niña. Y pues sí estuvo feo porque cuando los demás se dieron cuenta, sí fue así como de, oye, Lucía. Y el papá me dijo, uy, le encantaban las cajas, ahora ya no va a querer estar dentro de una caja. Yo, bueno, esas son como regadas que me acuerdo como, pero nada como grave. Y de Nudo, la verdad es que no me acuerdo particularmente de nada. Bueno, voy a contar una de productora, si hay tiempo. Claro. Que involucra a Eileen Yáñez. Nosotros fuimos a revisar el hotel. Pues es un hotel en un pueblo y revisamos que estuviera medianamente bien y revisamos y compramos cobijas y almohadas como para que tuvieran como una situación, pero como que nunca nos fijamos en el baño, en todo lo del baño. Y entonces un día en el pueblo, en la comunidad de Ángeles, veo a Eileen Yáñez caminando con un asiento excusado. Y yo, ¿qué pasó, Eileen? ¿A dónde vas con eso? Dice, ay, es que en el hotel no tienen asiento. Y yo, es una regada como productora porque... Pero bueno, Eileen divina fue ay, no te preocupes, ya lo compré, me lo regaló la asistente de dirección. Entonces fue bueno. Fue muy divertido eso. No, son puras regadas, la verdad. Pero igual, mira, se convierten en buenas anécdotas para compartir. Sí, cuando no tienen trascendencia, digo, supongo que a la niña ya no le afecta el tema de la caja a estas alturas Esperemos del partido. que no. Esperemos que... Y que Eileen no tiene bronca con los baños. Chequemos la tercera cartita. Okay. A ver, la voy a ver yo primero. Ajá. Anda. El vestuario. El vestuario. El vestuario. ¿A qué te remite el vestuario? A Gabriela Fernández. Gaby Fernández, un saludo a Gaby Fernández. Si ve el programa, Gaby Fernández ha sido mi vestuarista en 2 películas, mi diseñadora de vestuario.
El vestuario me remite a una cosa que a veces no le damos la suficiente importancia y la tiene, ¿no? Como que pareciera que nos fijamos mucho en temas de vestuario cuando las películas tienen complejidad en el vestuario, ¿no? O sea, llámese época o ciencia ficción o cosas así, ¿no? Y de repente creo que, por ejemplo, pensaba, ¿no? La Jaula de Oro, me acuerdo, la diseñadora de vestuarios, Noemí González, y estuvo nominada al Ariel, y pues una película que uno pensaría el vestuario es nada menos, ¿no? O sea, y hay una cosa como súper importante en términos del vestuario. Sí. O sea, creo que el vestuario no se vea es un gran mérito en cualquier película, ¿no? Y es fundamental en términos de construcción de personajes, ¿no? La más mínima cosa. Y bueno, anécdota con Ángeles Cruz como actriz. O sea, Ángeles Cruz, por ejemplo, con Tamara, decidió como elegir la ropa interior del personaje, que no se ve nunca, pero para ella, por ejemplo, era súper importante eso, ¿no? Entonces, de repente, como directora hay que entender eso, el vestuario no es solo como retrata, ¿no? El color, la textura, sino también es un asunto que a los actores les permite conectar, ¿no? Que genera algo en términos de construcción del personaje es súper importante. Y que, bueno, a veces los directores no tenemos el mejor vestuario, pero bueno, es otra cosa. Pues muchísimas gracias, Lucía, por compartirnos un poco más también de cómo te relacionas con el cine, pero también de Nudo Mixteco. Un gusto platicar contigo y gracias por tu tiempo. No, pues gracias a ustedes y gracias por tener estas películas de las que soy parte en este maravilloso espacio. Ojalá te tengamos de regreso pronto. Espero, sí. Con otra película en dirección. Tamara y la Claro que Catalina. sí. Sí. Muchísimas gracias y gracias también a quienes nos acompañaron aquí en Hecho en Chur.